Hola a todos, hoy vamos a hacer la segunda parte de las contraformaciones, hoy toca la 4-4-2. Bueno, pues es una formación que destaca por su gran ocupación del espacio y por ser bastante equilibrada. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo jugar contra esta formación. Primero os voy a explicar cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta cuando juegas contra esta formación. En primer lugar, tienes que aprovechar el espacio entre líneas. Como vemos, utilizaremos una MC con flecha hacia adelante, que será el jugador más importante del partido, o al menos esta es nuestra intención. En segundo lugar, utilizaremos mínimo 2 DC para contrarrestar sus dos delanteros, de manera que no tendremos nunca inferioridad. En tercer lugar, vamos a buscar superioridad. El otro equipo tiene dos defensas y ningún jugador, como hemos dicho, de DMC. Entonces le vamos a colocar, aparte del AMC que hemos dicho antes, dos delanteros para hacer un 3 contra 2 en esa zona del campo. Y en cuarto lugar, vamos a vigilar las bandas, es decir, tenemos que colocar un ML y un MR o un DML y un DMR. Y aquí la tenéis. La 3-2-2-1-2 es la mejor formación, en mi opinión, contra esta. Como veis, tiene los 4 puntos que hemos visto antes. Tiene dos jugadores en la banda, mínimo dos centrales y un 3 contra 1 arriba, con un jugador jugando de AMC entre líneas con una flecha arriba, ocupando de esta manera su punto débil. Cuando el rival es igual o inferior a nosotros, está bien. Pero para mí, lo mejor de esta formación es que gana a la 4-4-2 muy fácil cuando el rival es superior a nosotros. Con esto no quiero decir que se gane siempre, pero sí en un porcentaje bastante elevado de veces. Además de la MC con flecha arriba, que esto es siempre, os recomiendo que miréis los jugadores de banda del adversario y si veis que uno de los dos lleva muchos goles o simplemente os da miedo, pues podríais poner el jugador de esa banda vuestro con una flecha hacia atrás. Ahora vamos a las órdenes en caso de jugar contra un rival superior. Antes que nada os quiero decir que cuando pongo una flecha me refiero a un cambio que se hace durante el partido en el caso de que las cosas no van tan bien como esperamos o simplemente porque queremos cambiar algo. Entonces, en el caso de la mentalidad y la presión, empezaríamos con defensiva y baja, y si nos van ganando, pensamos que algo no va bien o no terminamos de marcar un gol y nos vemos con fuerza, pues entonces haríamos el cambio a normal y presión alta. El ataque yo normalmente lo hago por el centro y con los pases mixtos, pero también podéis poner ataque mixto o pases largos. Y los contraataques y fuera de juego será el tema del siguiente vídeo, así que ya lo trataremos con más profundidad. Algunas veces me he encontrado que cuando el rival es igual o inferior a mí, no termino de marcar goles. Así que os dejo dos formaciones más por si en estos casos os pasa lo mismo. O también podríais jugar así si no tenéis jugadores para la otra formación. La primera sería la que estáis viendo, que es la 4-3-1-2 con los 3 del medio abiertos. Y la segunda sería la 3-4-1-2 con los 3 defensas cerrados. Y como veis también se cumplen los 4 puntos del principio. Y aquí tenemos las órdenes en caso de que el rival sea igual o inferior. Esto vale para las 3 formaciones que os he dicho hasta ahora. En este caso vamos a empezar con una mentalidad normal y una presión baja, pases mixtos, entradas normales y marcaje zonal, los contraataques como os he dicho antes. Y el plan B durante el partido sería pasar a una mentalidad ofensiva con una presión alta con el objetivo de ir con todo y acabar fuertes el partido. Finalmente veremos la variante 4-2-2-2, que es una formación también muy habitual, sobre todo en equipos ofensivos. Pues como veis es la misma del principio. El rendimiento que me ha dado esta formación contra la 4-2-2-2 es aún mejor que contra la 4-4-2. De hecho, la primera Champions que gané hace unos años, la gané con esta formación y contra esta. Y como veis, os recomiendo poner flechas atrás a los DML y DMR para contener mejor a los extremos del adversario. Las órdenes son las mismas que antes, solo que aquí estaría bien prácticamente siempre jugar con pases largos y un ataque por el centro, pero bueno, es más o menos lo mismo que antes. Igual que en el anterior vídeo de contraformaciones, esta vez también habrá un sorteo. Este será de ponerle nombre a jugadores de mi equipo. Y estos son los jugadores que podrán llevar vuestros nombres. Los dos primeros juegan en el primer equipo, que está en nivel 65, y luego los dos de abajo, que son los mejores de mi segundo equipo, el de Lautaro, y que seguramente si juegan bien la temporada que viene estarán en el primer equipo. Y para participar en el sorteo lo que tenéis que hacer es poner un comentario en el vídeo diciendo cuál es la siguiente formación que queréis que haga y cuál de estos jugadores queréis que lleve vuestro nombre. Podéis elegir uno o más. El sorteo se cierra el lunes a la misma hora que he subido el vídeo hoy.
Pondré los resultados del sorteo en el grupo de Facebook que tengo del canal. Tenéis el enlace en la descripción. Y si alguno de los premiados no estuviera en el grupo, el premio pasaría a otro. Y por hoy ya está. La verdad es que espero que os dé un rendimiento espectacular como me está dando a mí y que os ayude mucho de cara a futuros partidos. En la imagen os dejo 2 vídeos más que os pueden interesar. Suerte a todos en el sorteo y en vuestros partidos. Nos vemos.